Amén. Qué difícil es confiar después de una caída. Recuerdo cuando tuve una de las primeras oportunidades para poder manejar. Manejaba el carro de mi papá y de camino de un sitio a mi casa, un carro tomó un giro a la izquierda que no tenía que tomar y yo no pude frenar a tiempo y frené con la parte de atrás de su carro. Y el carro que estaba detrás de mí frenó con la parte de atrás de mi carro. De más está decir, yo que estaba loco por querer manejar y querer ser grande, de más está decir la vergüenza que sentía al llegar a casa. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero llegar a casa para comunicar que había tenido un accidente fue un mal momento. Lo peor fue el día siguiente cuando nuevamente tenía que volver al volante. Qué difícil se me hizo manejar al día siguiente teniendo los recuerdos de la noche anterior, teniendo los recuerdos de lo que había pasado y el accidente que había tenido. La realidad es que no confiaba en nadie en la carretera. Iba manejando como un viejito así bien cauteloso. No confiaba ni en mí mismo en ese momento. La confianza se había ido por el fracaso de la noche anterior y qué difícil es volver a retomar esa confianza. ¿Por qué les comparto esto? Porque el capítulo 26 del primer libro de Samuel vemos a David retomando su vida luego de un suceso en el capítulo 25 con Abigail y Nabal, en cual él había fracasado, o por poco fracasaba rotundamente. Y es como si Dios permitiera una serie de pruebas en la vida de David para que ahora en el capítulo 26 Dios le dijera a David: ok, David, vamos de nuevo, adelante, necesito que confíes en mí, tienes que confiar en mí. David debía seguir confiando en Dios, aunque las circunstancias continuaran siendo difíciles, aunque Saúl continuara persiguiéndolo para matarlo y acabar con su vida, aunque las puertas parecieran estar cerradas, aunque no hubiera provisión, David está siendo llamado a confiar nuevamente después de la caída. Después de este fracaso que vemos de David en el capítulo 25, ahora el capítulo 26 se va a convertir en una lección aprendida de David, para que siga confiando en Dios, porque Dios está obrando. Este es el llamado para nosotros el día de hoy. Luego lo vamos a encapsular, pero debemos seguir confiando en Dios, porque Dios está obrando. Aun cuando caigamos, aun cuando fallemos, nos levantamos de nuevo y seguimos confiando en Dios, porque Dios está obrando. Este capítulo 26 lo vamos a estar manejando por los personajes que hay en la historia. Así que quiero que me acompañen a esta primera parte número 1. Parte número 1, vamos a ver los primeros 5 versículos y vamos a ver de manera amplia a los personajes de Sif, Saúl, su ejército, David y los suyos. Vamos a ver, verso 1. Vamos a comenzar con los primeros 2 versos. Dice: entonces vinieron los sifeos a Saúl en Gibeá y le dijeron: ¿no está David escondido en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón? Se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Sif, teniendo consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. ¿Qué vemos ahí? Saúl sigue buscando a David. ¡Qué increíble! ¡Qué terco! ¡Qué cabeciduro es este Saúl, que sigue persiguiendo a David! Él quiere matar a David, no por lo que David ha hecho, porque David lo único que había hecho ha sido bien para el pueblo. Mas sin embargo, la envidia, la soberbia de Saúl quiere matarlo. Y es interesante porque las últimas palabras que nosotros vemos al final del capítulo 24, pareciera ser que Saúl se había arrepentido. ¿Se acuerdan del capítulo 24?
Capítulo 24 es bien similar al capítulo 26. Bien similar. En ambos capítulos, capítulo 24, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero guarda la vida de Saúl porque él dice, yo no puedo matar al ungido de Dios. Él da voces y dice, yo pude haberte matado, aquí está el pedazo de manto que corté mientras tú estabas haciendo tus necesidades, mientras estabas en la cueva, literalmente. Ya eso se predicó, pero siempre quería abundar un poquito más en eso. Se estaba cubriendo los pies. Así que si usted quiere emplear un nuevo eufemismo en su forma de hablar, usted puede decir, vengo ahora, tengo que cubrirme los pies. Al entendido, al que entiende, entenderá, ¿no? Eso es lo que hizo David, le perdona la vida y al final Saúl dice unas palabras como esta, él dice, David, tú eres más justo que yo. Dice que Saúl alzó su voz y lloró. Y él dice, tú has tratado mi vida con bien mientras yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Él dice, que el Señor por tanto te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Mira, ahora sé que ciertamente serás rey. Estas son las palabras de Saúl al final del capítulo 24. Saúl no aparece en el capítulo 25 y lo primero que aparece en el capítulo 26 son la gente de Zif, la gente traicionera de Zif. Traicionera porque son de Israel y son los que le están vendiendo a David. Le dice, mira, David se está escondiendo aquí. Y luego de Saúl haber dicho esas palabras en el capítulo 24, lo primero que hace Saúl es, 3,000 hombres, vamos a buscar a David para matarlo. El arrepentimiento se le olvidó. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué sucede, verso 3. Y acampó Saúl en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón junto al camino, y David permanecía en el desierto cuando vio que Saúl venía tras él al desierto. David envió espías y supo que Saúl en verdad se acercaba. David en esta ocasión envía espías, quería asegurarse, es como si David estuviera diciendo, ¿again? ¿Otra vez? ¿Otra vez me va a seguir persiguiendo? No puede ser, verifícame a ver si realmente Saúl está persiguiéndome nuevamente. Ponte los zapatos de David por un momento. Está recibiendo noticias de que otra vez, luego de haber dicho que no lo iba a hacer en el capítulo 24, ahora Saúl quiere matarlo nuevamente. Entonces él envía espías y los espías le certifican que él estaba allí, de que Saúl está allí con 3,000 de sus hombres. Y esto es lo que sucede. Verso 5. Se levantó David y vino al lugar donde Saúl había acampado. Y vio David el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante de su ejército. Saúl dormía en medio del campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. A diferencia del capítulo 24, donde ellos estaban escondidos, David y sus hombres escondidos en una cueva, y de momento llega Saúl a hacer sus necesidades, aquí no es Saúl el que llega por casualidad donde está David. Aquí es David el que se levanta y dice, voy para allá. Yo voy a encontrarme con él. Si él me quiere matar, vamos a ver qué el Señor va a hacer aquí, pero yo voy para allá. Él vino al lugar y él vio lo que estaba aconteciendo. En el valle hay 3,000 personas. ¿Ok? Imagínense, más o menos en el medio se encuentra el hermano Luciano y Lilia. Alcen la mano. Hermano Luciano y Lilia, están ahí en el medio. Imagínense, aquí hay aproximadamente 80 personas, 90 como mucho. Imagínense que el trabajo de todos, menos Luciano y Lilia, imagínense que el trabajo de todos los demás es protegerlos a ellos. Ustedes se tienen que encargar de que nadie llegue y los toque, nadie llegue y le pase algo. Ellos son las personas más importantes de aquí. Imagínense que no fueran 80 y fueran 3,000. Son 3,000 hombres del ejército, incluyendo a Abner, que es el jefe del ejército,
que es familia de Saúl, que están con la única encomienda de proteger la vida del rey. Y esto es lo que David está viendo a la distancia. Hay 3,000 protegiéndolo del ejército. Y vamos a ver lo que David hace. Miren la pregunta que hace. Esta es la escena número 2. Escena número 2, vamos a ver a 3 personajes. David, su sobrino Abisai y Dios. Vamos a ver. Verso 6 dice: entonces habló David a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y les preguntó: ¿quién descenderá conmigo a donde está Saúl en el campamento? Es bravo, son 3,000. Y él dice: solamente uno que me acompañe. Uno, no los dos, uno. Denme uno. Uno de ustedes, ¿quién me va a acompañar? Verso 7 dice, al final del verso 6 dice: yo descenderé contigo, dijo Abisai. Abisai es el sobrino de David. Verso 7, Abisai y David llegaron de noche al campamento. Saúl estaba durmiendo en medio del campamento, con su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y la gente estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David: hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe. No tendré que darle por segunda vez. Qué interesante. David hace la pregunta. Hay 2 hombres. Abimael el hitita. No sabemos absolutamente nada de él. Las escrituras no dicen absolutamente más nada de él. Así que no vamos a hablar más nada de él. Abisai, por el contrario, dice: yo voy contigo. La pregunta ¿es esto una oportunidad o es una prueba? Es una oportunidad para en esta ocasión matar a Saúl, porque lo tuvieron en la mano en el capítulo 24 y lo dejaron ir. Y mira qué providencial es Dios que nos les está entregando una vez más. ¿O será que Dios los está probando una vez más? Luego de una caída de David en el capítulo 25, a ver si David va a confiar en Dios. Dios dijo: tú vas a ser rey. Dios dijo: yo voy a hacer algo contigo porque tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será que él va a confiar en Dios? ¿Será que él va a ver esto como una oportunidad para él avanzar su reino? Este es el botoncito de fast forward, donde David va a poder apretar el botón de fast forward de su sufrimiento y matar a Saúl para entonces convertirse en rey. Pero la clave del capítulo anterior, ¿se acuerdan? Era que David por un momento dejó de pelear por la causa de Dios y de momento quería pelear por la causa suya. Y ahora Dios quiere que con esta prueba él vuelva a pelear la causa de Dios, no la de él personalmente. Entonces, vamos a ver lo que David le va a contestar a Abisai, porque Abisai le habla con certeza. ¿Se acuerdan del capítulo 24 que los hombres de David le dicen: esto es lo que Dios habló, que iba a entregar a los enemigos en tu mano? Hay un poquito de incertidumbre ahí, pero aquí Abisai no. Abisai le dice: ya está, Dios lo entregó hoy. Dios lo entregó. Es más, dame la lanza esa acá, que yo, mira, de una. Abisai parece que es de Bayamón, Puerto Rico, porque él dice: yo de una, yo no necesito hacerlo 2 veces, mira, de una, no se van a dar ni cuenta aquí la gente, yo lo voy a acabar, Dios lo entregó en tu mano. Mas sin embargo, David le contesta, verso 9, no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? Qué interesante, porque David entiende y David está aprendiendo de lo que pasó en el capítulo 25. Si se fijan, ¿cuál es la razón por la cual David no mató a Saúl en el capítulo 24? ¿Será porque tuvo miedo y necesitaba a Abisai, a alguien que no tuviera miedo? ¿Será que no iba a ser muy preciso y necesitaba a Abisai para que alguien de una lo matara? No, ¿cuál fue la razón? La razón literalmente fue
porque Saúl es el ungido del Señor. Y en el capítulo 26, ¿saben qué? Saúl seguía siendo el ungido del Señor. El fundamento es el mismo, las circunstancias no cambian la situación. David utiliza el mismo fundamento. Si no lo maté aquí porque él es el ungido de Dios, ¿cómo lo voy a matar acá en el 26? Si él sigue siendo el ungido de Dios. Dios no me ha ordenado a matarlo a mí. Dios se encargará. Qué interesante. Porque ¿qué quería hacer Saúl con Nabal en el capítulo 25? ¿Se acuerdan? Quería matarlo, ¿verdad? No le dio las provisiones, no le dio comida. Y él dice, saca la espada, yo me voy a encargar de limpiar su casa, lo voy a matar a todos. Abigail lo convence de que no lo haga, ¿verdad? ¿Qué sucedió a los 10 días después de que él no mata a Nabal? Nabal muere, herido por Dios. Era un tipo arrogante, era un tipo necio. Y David aprendió. Si yo peleo por mi causa, estoy manchando lo que Dios está haciendo. Yo no voy a pelear por mi causa, voy a pelear por la causa de Dios. Dios se va a encargar de Saúl. Yo no lo voy a matar porque él es el ungido de Dios. Mira lo que dice el verso 10. Y veamos si aprendió o no aprendió David del capítulo 25. Dice el verso 10. Vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. Yo me acuerdo lo que Dios hizo con Nabal. Dios va a hacer lo mismo. Yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Mis hermanos, hay veces que nosotros tenemos que tener esa actitud en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. No se trata de que Dios va a hacer lo que yo quiera, no. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y esto es interesante, mis hermanos, porque Él nos empieza a explicar un poquito más a fondo de esta decisión. Verso 11, Él dice, no permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. Y ahí cambia a Abisai y le dice, te ruego, toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y vámonos. Y usted se debe estar preguntando, ¿y entonces, David, para qué hiciste todo eso? ¿Para qué tuviste que arriesgar tu vida y ir entre medio a donde estaba Saúl durmiendo para simplemente poder matarlo y no matarlo y llevarte la lanza y llevarte la vasija de agua? Son dos cosas interesantes que David carece en este momento. La lanza representa la seguridad, el poder de Saúl. El agua representa la provisión de la cual David estaba careciendo. Y él se lleva estas dos cosas como señal de que estuve ahí para matarte y no lo hice. Y a lo mejor hay otra pregunta que usted se está haciendo en la mente, porque yo sé que una de las cosas que usted hace todo el tiempo es que usted le hace preguntas al texto. Hágale preguntas al texto, hágale preguntas al texto. Sea bien curioso con el texto para que aprenda de la palabra del Señor. Y yo sé que una de esas preguntas que usted le hizo al texto fue, ¿cómo fue posible que David hubiese llegado hasta el medio de todo ese grupo de gente con 3,000 personas y que nadie tuviera el sueño liviano? O sea que hay personas que de un sonidito ya se despiertan. 3,000 personas y nadie se levantó, nadie se dio cuenta. Ellos están teniendo una conversación. Abisai ahí, lo mato, no lo mate, no lo mate. Y nadie se levantó. El verso 12 nos explica por qué. Porque aquí está el tercer personaje de esta parte, Dios mismo. Mira esto, el verso 12 dice, tomó pues David la lanza y la vasija. Que interesante, él le dijo a Abisai, toma la lanza y la vasija, pero el verso 12 es David el que la toma. Es como si David dijera, no, tú tienes la cabeza caliente y estabas queriendo matarlo. Déjame tomar la lanza yo. Dice, tomó pues David la lanza y la vasija de agua de junto a la cabecera de Saúl y se fueron. Pero nadie lo vio, ni lo supo, tampoco nadie se despertó, pues todos estaban dormidos.
ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. Qué gloriosa es la soberanía de nuestro Dios. Y probablemente David ni se enteró. Simplemente confió. David confió en Dios. ¿Cómo me voy a meter hasta allá a donde está Saúl? Confiando en la sabiduría de Dios. Dios está obrando aunque no nos demos cuenta. Dios está obrando aunque las circunstancias no cambien. Dios está en acción tras bastidores. Dios había desechado a Saúl por su desobediencia y Saúl va a caer. Dios había ungido a David como el siguiente rey y David iba a ser levantado. Dios se va a encargar tanto del uno como del otro, porque Dios está en control. Y David debía confiar en Él, no debía descifrar a Dios, sino debía confiar en Él. Y mis hermanos, Dios no nos llama a descifrar a Dios. Y el día en que tú descifres a Dios, descifraste a alguien más, pero no a Dios. Porque ese es el día en que Dios, si se deja descifrar de ti, es el día que Él deja de ser Dios. Dios no nos llama a descifrarlo. Dios le ha placido darnos la palabra para que le conozcamos. Nosotros no caminamos en una fe oscura. Nosotros caminamos en una fe ante la luz de la palabra de Dios que nos muestra a Dios quién es Él. Pero hay muchas de las cosas que están reveladas que no las vamos a entender a plenitud y debemos caminar por fe. En resumen, David va junto con su sobrino a donde está Saúl, cruzan el campamento, teniendo la oportunidad no lo matan y él les recuerda que él es el ungido de Dios. Y aquí hay algo que quiero que noten, porque contrario al capítulo 24, donde él pudo haberlo matado y no lo mató, aquí hay un pequeño elemento que aparece que no apareció en el capítulo 24. Y es que aquí David está diciendo, Dios se va a encargar de él. Aquí David está diciendo, Saúl va a morir. Aguanten ese por ahí, vamos a la tercera parte. Tercera parte, dos personajes, David y Abner. Dice el verso 13 al 16. David pasó al otro lado y se colocó en la cima del monte a cierta distancia y con gran espacio entre ellos. Entonces David dio voces al pueblo y Abner, hijo de Ner, y le preguntó, ¿no responderás, Abner? Entonces Abner respondió, ¿quién eres tú que llamas al rey? Y David dijo a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Quién es como tú en Israel? ¿Por qué pues no has protegido a tu señor el rey? ¿Por qué uno del pueblo vino para matar a tu señor el rey? Esto que has hecho no es bueno. Vive el Señor, todos ustedes ciertamente deberían morir, porque no protegieron a su señor, el ungido del Señor. Y ahora mira dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Ahí está el truco. David no se dirige a Saúl. David se dirige a Abner y al pueblo. ¿Quién es Abner? Abner es primo de Saúl y es comandante en jefe del ejército israelita. Y miren esto, su responsabilidad número 1, por encima de todo, era la seguridad personal del rey. Después de Saúl, la persona más importante en Israel era Abner. Era el hombre más poderoso de Israel. Y eso hace que la confrontación de David retumbe en los oídos de Abner, del pueblo y de Saúl. ¿Por qué? Porque él le hace 3 preguntas humillantes. En cierta manera él va a humillar a Abner. Y él le dice, ¿no eres tú un hombre? O sea, la esencia de ser hombre, de la masculinidad específicamente en ese tiempo, es que tú tienes responsabilidades específicas y si no cumples con tus responsabilidades, you're not a man. No eres un hombre. Y Abner tiene
one job. You have one job, Abner. Cuidar al rey. Tienes un trabajo, una responsabilidad. Y por eso es que David le dice, ¿tú eres un hombre? ¿Quién como tú en Israel? Tú no eres la persona segunda al mando aquí después de Saúl. ¿Quién eres tú? ¿Por qué pues no has protegido a tu señor el rey? Es como si David le dijera, como hombre no cumples con tus responsabilidades. Y todo lo que se dice de ti no es nada, porque no pudiste haber hecho nada. Mira lo que tengo aquí, la lanza y la vasija de agua. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía que David, el que está siendo perseguido por Saúl, es el que guarda la vida de Saúl cuando Abisai lo iba a matar? Y el que está supuesto a guardar la vida de Saúl está dormido. Está durmiendo. Es como si David actuara como que ya es el verdadero rey. El autor nos está dando hints de que este va a ser el próximo rey. Parte 4. Porque mientras esto está sucediendo, se despierta Saúl. Verso 17 y verso 18 dice, entonces Saúl reconoció la voz de David y dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Y David respondió, mi voz es, mi señor el rey. También dijo, ¿por qué persigue mi señor a su siervo? Pues ¿qué he hecho? ¿Qué maldad hay en mi mano? Aquí David está haciendo un reclamo a Saúl, bien parecido al del capítulo 24. Y él está diciendo, ¿qué he hecho para que me sigas persiguiendo? ¿Qué he hecho para que busques matarme? O sea, ¿qué ha pasado? Ahora, él trae un elemento nuevo en el reclamo que hace. Y vamos a verlo en 3 partes. Esto va a estar en el verso 19 específicamente. Verso 19 dice, ahora pues, ruego a mi señor el rey que escuche las palabras de su siervo. Si el Señor lo ha movido a usted contra mí, que él acepte una ofrenda. Pero si son hombres, malditos sean delante del Señor, porque me han expulsado hoy para que yo no tenga parte en la heredad del Señor y me dicen, ve y sirve a otros dioses. Si Dios te está apoyando para que tú me persigas, aquí estoy. Pero si todo esto es idea de hombres, si esto es idea mundana, si esto es idea de pecado, quiero que estés claro en lo que tú estás haciendo. Tú no solamente me estás tratando de matar. David le está diciendo, tú me estás impidiendo adorar a mi Dios. Tú me estás impidiendo poder adorar a mi Dios. Con esta persecución, los medios que Dios había establecido para que la gente pudiera acercarse a Dios, David no los tenía. Y nosotros vamos a ver en el capítulo 27 que David termina huyendo a Filistea, fuera de Israel, pueblo donde hay otros dioses, son los enemigos de Israel. David está diciendo, tu labor como rey es cuidar el pueblo y lo que tú estás haciendo es que uno de tu pueblo no pueda adorar a Dios. David anhela adorar a Dios por los medios que Dios ha provisto. Y por eso es que él da una advertencia bien seria en el verso 20. Él dice, ahora pues, no caiga mi sangre a tierra lejos de la presencia del Señor, porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga, como quien va a la caza de una perdiz en los montes. David dice, si esta sangre cae, o sea, si tú me matas a mí y mi sangre cae, aquí está haciendo un eco de esa sangre que fue derramada y que iba a clamar más fuerte, ¿verdad?, que la de Abel. La sangre de Abel clamó por justicia. Y David está utilizando esta idea, este eco de esa situación donde Caín mató a Abel y donde Dios va porque la sangre clamaba. Él está diciendo, la sangre que tú derrames de mí
va a clamar a Dios. Aquí él está implicando el juicio que Dios va a derramar sobre Saúl por su imprudencia de querer seguir buscando matar a David. Y lo que David hace es que él ridiculiza la persecución. La ridiculiza. Porque él trae aquí dos ejemplos, dos ilustraciones. La primera es de una pulga. De una pulga. Él dice, porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga. Una pulga es invisible, es imposible de atrapar, no representa ninguna amenaza real para nadie. Y David le está diciendo a Saúl, tú estás persiguiendo con 3,000 hombres a una pulga. Qué gran rey eres. Y no solamente eso, sino que dice como una perdiz en los montes. ¿Qué es eso? Eso es un ave que en aquel tiempo era un ave escurridiza, que se iba a los montes y era bien difícil de alcanzarla, y la manera de alcanzarla era llevarla hacia los montes altos hasta que se cansara de correr, y ahí agarraban el ave. Es como decir, tú estás empleando todo tu esfuerzo que se supone que estés utilizando para dirigir a una nación para perseguir una pulga y un pajarito. Qué ironía. Saúl responde a esto. Y Saúl va a responder de manera predecible, porque esto lo hemos escuchado antes. Saúl dijo, verso 21, he pecado, vuelve, David, hijo mío, porque no volveré a hacerte daño, pues mi vida fue muy estimada en tus ojos, yo he actuado neciamente y he cometido un grave error. Qué bendición, se arrepintió Saúl. Right? ¿Cierto? No, esto no es arrepentimiento. Suena como arrepentimiento, son palabras de arrepentimiento, pero son palabras que no están conectadas con el corazón de Saúl. La respuesta de Saúl es predecible porque él ya había contestado de esta manera. Lo había hecho anteriormente, usó las palabras, pero no había arrepentimiento. Saúl sigue mostrando las mentiras, sigue mostrando que él no ha tenido un arrepentimiento genuino. ¿Se acuerdan en el capítulo 17? El que venza a Goliat le voy a dar a mi hija como premio. ¿Se la dio? No. ¿Se acuerdan en el capítulo 18? Donde él dice, te voy a mandar a los filisteos, tráeme 100 prepucios para darte a mi hija. ¿Qué estaba buscando él hacer a través de sus hijas? Lo que quería era que los filisteos mataran a David en la batalla. ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 24 específicamente? Donde él llora y alzó la voz y le dijo, hijo mío, David. ¿Qué sucede en el capítulo 26? Nuevamente quiere matar a David. O sea, vemos una tendencia, una repetición donde no podemos confiar en las palabras de Saúl. David sabe esto. Y David sabe que no hay un arrepentimiento genuino. Mis hermanos, el arrepentimiento genuino no es lamentarse solo después de haber sido expuesto. Cuando uno es expuesto se lamenta a cualquiera. El arrepentimiento genuino no es solo reconocer el pecado y reconocer la falta, ni tampoco llorar para después seguir con el mismo patrón de comportamiento. Eso no es arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino es un cambio de mente, es un cambio de corazón y es un cambio de dirección. Literalmente, si usted va en la salida en el highway y tiene que tomar la salida 5 y se pasa, ¿qué usted tiene que hacer? Devolverse. Usted no puede entrar en un razonamiento necio de decir, qué pena, me pasé de la salida, pero voy a seguir, porque más adelante voy a encontrar otra salida 5. Es ridículo, es absurdo, pero ese es el comportamiento de todo aquel que se lamenta de su pecado, pero realmente sigue habitando en él. Sigue viviendo en el mismo pecado, no hay un cambio de dirección. Entonces, aquí lo que va a haber no es reconciliación entre David y Saúl, es todo lo contrario. Quiero resaltar algo aquí, y es que Saúl va a resaltar algo que había dicho una persona bien importante. Mira las palabras de Saúl cuando él dice, yo he actuado neciamente
y he cometido un grave error. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan quién le dijo a Saúl, has actuado neciamente? ¿Se acuerdan del profeta Samuel en el capítulo 13, cuando Saúl tomó el papel de los sacerdotes y empezó a ofrecer sacrificios cuando no le correspondía hacer sacrificios? Y llegó Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? Has actuado neciamente, has obrado neciamente. Le dijo, no has guardado el mandamiento que el Señor te dio. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Esto es exactamente lo que profetizó Ana desde el capítulo 2, el levantamiento y la caída de los soberbios, el levantamiento de los humildes. Así que vemos que David no va a confiar en este supuesto arrepentimiento de Saúl. Veamos cómo David responde, verso 22. David respondió, dijo, aquí está la lanza del rey. Que pase acá uno de los jóvenes y la recoja. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad, pues el Señor lo entregó hoy en mi mano. Pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Así como su vida fue preciosa ante mis ojos hoy, que así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor y que Él me libre de toda acción. David le dice, aquí está la lanza. Yo no voy a tomar el reinado por la fuerza. Él dice, el Señor se encargará de hacer justicia tanto contigo como conmigo. Mi confianza está en el Señor. Y así como yo estimé tu vida preciosa para guardarla, no que así tú estimes mi vida, sino que así el Señor estime mi vida y que Él me guarde. David ha transicionado, David ha puesto toda su confianza una vez más en el Señor. Él está confiando nuevamente después de haber caído, ahora está confiando nuevamente en el Señor. Y aunque las circunstancias de David todavía no estaban listas para cambiar, esas últimas palabras de Saúl en este capítulo nos vuelve a apuntar de que hay algo que está a punto de pasar. Mira el verso 25. Saúl contesta, bendito seas David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás, respondió Saúl. El mismo Saúl está diciendo, ya, tú vas a prevalecer, tú vas a ser rey. En cierta manera, Saúl está reconociendo que él es necio y que hay alguien mejor que él que Dios va a establecer, y ese es David. Mis hermanos, en resumen, este capítulo parece ser una copia del capítulo 24. Vemos como él pudo haber matado a Saúl, pero no lo mató, y después él habla y tienen esa interacción al final. Pero hay dos elementos en esta historia que son añadidos. Número uno, es que el autor muestra cómo Dios obra sobrenaturalmente enviando un sueño profundo sobre Saúl y todos sus hombres. Nosotros no sabemos cómo Dios guardó a David en el capítulo 24. Sabemos que lo guardó, no sabemos cómo. Pero el capítulo 26 nos presenta a Dios obrando de manera específica. Dios está guardando a David. Dios nos está guardando a nosotros el día de hoy. Número 2, David habla por primera vez acerca de la muerte de David y de sus enemigos. ¿Se acuerdan lo que dijo a Saúl? Lo que le dijo a Abisai, no lo vamos a matar porque él es el ungido de Dios, Dios se va a encargar de él. No sé si lo va a matar aquí, si lo va a matar en la guerra, no sé dónde lo va a matar, pero lo va a matar. ¿Se acuerdan lo que él le dijo a Abner? Vive Dios, que ustedes lo han hecho mal y ustedes merecen morir. David está trayendo el inicio del fin, el principio del fin de Saúl. Por primera vez se está comunicando de que la muerte de Saúl está cerca, está cerca. Y esto es lo que nosotros vemos en el Salmo 54.
Si usted va al Salmo 54, usted va a encontrar una nota en el Salmo 54 que dice que ese Salmo 54 David lo escribió mientras sucedían estas circunstancias del capítulo 26. Y específicamente nosotros vemos en los primeros 3 versos del Salmo 54 que él clama por justicia y protección ante Dios contra aquellos que se levantan contra él. Pero específicamente en los versos 4 al 7, David reconoce con confianza que el Señor sostiene su alma y anticipa en fe lo que vemos en este capítulo 26, la muerte de Saúl y sus enemigos. Escucha el verso 7. Salmo 54, 7, David dice: porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Porque Él me ha librado de toda angustia. ¿Ustedes han visto en el capítulo 26 cómo Dios lo libró de toda angustia? Yo no, porque Él sigue siendo perseguido. De ahí Él se va a seguir huyendo para Filistea. ¿Ustedes han visto cómo sus enemigos han sido derrotados? Bueno, nosotros, tú y yo sabemos porque sabemos lo que sigue en la historia, pero en ese momento David no lo sabía. David estaba actuando en fe. Las circunstancias para David todavía no iban a cambiar, pero luego de su caída en el capítulo 25 vemos que David está confiando nuevamente en el Señor, aunque había fallado y aunque seguía siendo perseguido y aunque el cansancio predominaba. La preocupación de su sustento iba creyendo. David confió nuevamente en la justicia del Señor. El Señor iba a obrar. El Señor iba a seguir trabajando aunque él no lo pudiera ver. Permítame aplicar este capítulo por una doble vía. Vamos a ir en un carril en una carretera de 2 carriles, de 2 vías. ¿Okay? El primero de esta vía es por la vía humana. Vamos a aplicar esta historia por la vía humana de David. Nosotros aprendemos de David en su humanidad que podemos y debemos confiar plenamente en Dios aun cuando hayamos caído. Dios está obrando aunque no lo podamos ver. Mis hermanos, este principio aplica a ti y a mí el día de hoy. Y aunque podemos aplicar esto directo a nuestras vidas, debemos aplicarlo bien. Y la manera de hacerlo, la manera de aplicar este principio de nosotros confiar nuevamente en Dios porque Dios está obrando, esa vía es a través de la segunda que les voy a presentar, y es la vía de David apuntándonos a Cristo en este capítulo 26. Ya les comenté la historia, ya les hablé de la historia, ya saben lo que hizo David. Y además de él volver a confiar en el Señor, él está específicamente apuntándonos a Cristo. ¿Cómo nos apunta a Cristo David en este capítulo 26? Bueno, al igual que Cristo, David es el rey ungido que es rechazado, que es perseguido. Al igual que Cristo, David responde con gracia y perdón. Nosotros vemos a Jesús en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí David, en vez de haber matado a Saúl, a Abner y a todos los que estaban allí, porque recuerden que estaba en un sueño profundo dado por Dios, en vez de matarlos a todos, él actuó con gracia, con gracia. Todo aquel que está en Cristo merece el justo juicio de Dios, pero Dios actuó con gracia para con nosotros. David, al igual que nuestro Señor Jesucristo, vence sin usar la espada. La llegada de David al trono no sería por medio de usurpar el reino de Saúl. David se niega a matar al ungido de Dios y entrega la lanza. ¿Acaso no podía el Señor Jesús mandar a enviar a una legión de ángeles, como en cierta ocasión lo dijo en Mateo 26, para que lo protegieran? David guarda la vida de quien busca su muerte, su enemigo. Y de forma mucho más gloriosa, Cristo salva precisamente a quienes son sus enemigos. Esto es lo que dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. David está confiando en la justicia de Dios,
así como Cristo confió en la justicia de Dios. Cuando Él estaba siendo azotado, cuando Él estaba siendo escupido, vituperado, Cristo no abandonó. Cristo se mantuvo sufriendo lo que tenía que sufrir por ti y por mí, para derrotar el pecado, para derrotar la muerte, para que hubiera una vía de escape, para que tú y yo pudiéramos estar en paz con Dios. Él no brincó el proceso. Él siguió confiando en Dios. Así que por la vía de la humanidad de David, aprendemos que podemos volver a confiar en Dios plenamente, sabiendo que Dios sigue obrando aunque no lo podamos ver. Y por la vía de David como tipo de Cristo, entendemos que el capítulo 26 de Samuel nos invita, y aquí puede anotar, este es el argumento de este sermón. Samuel 26 nos invita a confiar plenamente en Cristo, porque Dios sigue obrando por el Evangelio, aunque no lo veas. Confía plenamente en Cristo, porque Dios sigue obrando por el Evangelio, aunque no lo veas. Y pudiera ser que estuvieras ahora manejando tu carro otra vez luego de haber tenido un accidente y el recuerdo del accidente está en tu mente. Y pudiera ser que reconozcas que hayas estado viviendo como David vivió en el capítulo 25, viviendo por tu propia causa y no por la causa de Cristo. Para concluir cómo nosotros aplicamos esto, quiero compartir contigo 5 verdades que te ayudarán a confiar plenamente en Cristo, porque Dios sigue obrando por el Evangelio aunque no lo veas. 5 verdades. Para los que van a tomar notas, estos son los 5 puntos que pueden llevarse. Número 1. Dios sigue obrando aunque las circunstancias no cambien. Dios sigue obrando aunque las circunstancias no cambien. Recuerda que Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Y mientras nosotros queremos que Dios cambie lo externo, Dios quiere transformar lo interno. Dios no está limitado por el tiempo. Así que no nos desesperemos cuando las circunstancias no cambien. No nos desesperemos cuando las circunstancias no cambien, mis hermanos, sino rindámonos al Señor para que antes de que las circunstancias externas cambien, que el Señor cambie las circunstancias internas de nuestro corazón. Ora para que el Señor transforme tu incredulidad antes de cambiar tus circunstancias externas. Ora para que el Señor transforme tu impaciencia o tu falta de dominio propio o tu inconsistencia. Ora para que el Señor te transforme el corazón, para que haga de ti una persona que es conforme al corazón y el carácter de Cristo mismo, antes de pedir todo el tiempo para que cambie las circunstancias. Dios es bueno y tus pecados, mis hermanos, van a ser como un vaso de 16 onzas al frente del océano inmenso de la gracia de Dios. Ven delante de Él y reconoce que Dios sigue obrando aunque las circunstancias no cambien. Dios quiere cambiarte a ti. Y si acaso después cambia las circunstancias. Número 2, Dios sigue obrando aunque no lo puedas ver. Mis hermanos, no pretendas ver lo que Dios está haciendo. No lo vas a lograr, te vas a frustrar. Dios estaba obrando en David, él lo creía, pero no lo veía. De eso es que se trata la fe. Esto es un llamado a la obediencia, un llamado a obedecer lo que sí sabemos del Señor. En Marcos capítulo 4 se nos da un retrato precioso de esto y Jesús dice: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. ¿Cómo suceden las cosas? ¿Cómo crece esa semilla? Tú no lo vas a ver, tú no vas a saber, pero tú sabes que cuando la siembras, crece. Mis hermanos, estamos llamados a obedecer. Número 3, Dios sigue obrando. ¿Para qué? Para que descanses en Él. Para que descanses. Dios trabaja y Dios no necesita descanso, tú sí. ¿Okay? Por eso es que el salmista podía decir con seguridad: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero.
ni se dormirá el que te guarda. Dios no necesita dormir. Mientras Dios estaba obrando, los enemigos estaban durmiendo. Nosotros necesitamos dormir en Cristo. Y para eso tenemos una invitación preciosa del Señor diciéndonos: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor nos llama a que descansemos en Él, porque hay cosas que tú no las tienes en tus manos para controlarlas, pero Dios sí. Y la belleza es que podemos tener la certeza de que Dios está obrando. Número 4, Dios sigue obrando. Así que déjale a Él la venganza. No trates de tomar la justicia en tus manos. Amados, dice Pablo en Romanos 12, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Mis hermanos, cuando nosotros tratamos a una persona con amargura, cuando nosotros tratamos a una persona con indiferencia, cuando nosotros tratamos a una persona mal por lo que nos hacen, estamos queriendo tomar la justicia en nuestras manos. Eso es lo que se llama querer tomar venganza. La palabra nos dice: no, no tomes venganza. El Señor es el que se encarga. David podía tomar venganza y matar a Saúl, pero él dice: no, él es el ungido de Dios. Y por último, mis hermanos, Dios sigue obrando, así que arrepiéntete en verdad. Arrepiéntete en verdad. Saúl conocía de Dios. Saúl decía las palabras correctas. Saúl aparentaba haberse arrepentido, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Mis hermanos, el miedo y el temor y lo más peligroso que nosotros podemos enfrentar no es que se desate una guerra aquí. Eso puede ser peligroso, eso puede ser fatal, horrible, pero lo más peligroso que tú y yo vamos a enfrentar es el que pensemos estar bien con Dios cuando estamos engañados en nuestro corazón. Así como estaba Saúl, quien sabía cuáles eran las palabras que tenía que decir. Hoy día podemos saber cuáles son las palabras que tenemos que decir. Sabemos cómo vestirnos el domingo, sabemos cómo hablar el idioma cristianismo, pero realmente no hay un cambio genuino hasta que realmente nos rendimos por completo al Señor Jesucristo. Él murió, Él resucitó y venció la muerte, el pecado, para comprarnos a precio de sangre, no para que simplemente lo utilicemos cuando nos convenga. Esto es un llamado para que nosotros todos evaluemos dónde estamos con el Señor. Y si hay alguien aquí que no está en Cristo y lo sabe, esta es la misericordia de Dios llamándote para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Para que entonces tú puedas descansar en que Dios está obrando a tu favor. Únicamente es por medio de la obra de Cristo. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe y confía plenamente en Cristo, porque Dios sigue obrando por medio del Evangelio, aunque tú no lo veas. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Clamo que tu Espíritu Santo haga la obra que solamente tú puedes hacer. Que obres en nuestros corazones. Señor, descansamos en ti. A ti damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.